y del Centro Gnóstico de Enseñanza Uriel, damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, como todos los temas que aquí en la Gnosis encontramos. Y me voy a referir puntualmente a esa mente universal. En las épocas pasadas, a partir de la primera, segunda, tercera raza, teníamos el privilegio de gozar de esa mente universal. Estábamos permanentemente conectados con el Padre, con la Madre y con todos los seres superiores. Navegábamos en esa mente universal sin ninguna dificultad. En ese tiempo éramos andrógenos. Teníamos todas las facultades, teníamos todas las propiedades, teníamos todos los valores esenciales. La primera raza, la raza polar, el hombre tenía todas las facultades. La naturaleza estaba a favor de él, porque él era totalmente sólido con la naturaleza. Como navegábamos en esa época con la mente universal, pues siempre estábamos sometidos al respeto, a la benevolencia y a toda esa parte idónea con nuestros seres superiores. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hablamos mucho de la mente, que la mente es mala. La mente no es mala. Mala somos nosotros, que hemos dañado a esa mente universal. Y de ahí, pues entonces hubo que acondicionar esa mente. Mente sensual, porque nos degeneramos de tal manera, ya que entonces perdimos el horizonte, perdimos el norte. Nos metimos en un callejón sin salida y ahora nos encontramos atrapados allí en ese callejón. Gracias a este conocimiento gnóstico, gracias a la venerable Logia Blanca, gracias al venerable maestro Samael Aún Weor, que nos trajo las enseñanzas del conocimiento directo de nuestro Padre Celestial. Y es ahí donde estamos aquí reunidos, porque queremos cambiar. Y hay una didáctica, hay unas enseñanzas, hay unas prácticas. Y debido a eso, aplicándolo debidamente, podemos lograr comprobar los misterios de la vida y la muerte. En esa época, el hombre todo lo tenía a la mano. Estaban todas esas facultades ahí latentes, todos esos valores esenciales ahí al servicio del hombre. Hubo el Padre, el arquitecto del universo, en aras de perfeccionar las cosas, dijo: vamos a perfeccionar esto mejor. El hombre hagámoslos a imagen y semejanza a Dios. Miren las facultades esas grandes que teníamos. Si no estábamos debidamente conectados, no existía mente sensual, no existía mente intermedia, sino mente universal, porque estábamos unidos al Padre, a la Madre y a todos los genios superiores. Y el hecho de saber de que fuimos hijos a imagen y semejanza a Dios es más que suficiente para tener esa dotación.
Entonces, ¿qué ocurrió? De que el padre, en aras de perfeccionar las cosas, vino en la raza Lemuria, a mitad de la raza Lemuria, y separó los cuerpos. Es ahí donde se dice que de la costilla salió la mujer, Eva. Y resulta de que eso uno lo lee y eso es simbólico, porque se habla de que Adán eran los hombres de esa época y Eva las mujeres de esa época. Entonces él, en aras de mejorar las condiciones de vida de ellos, digo, vamos a separar los cuerpos para darle al hombre una mujer idónea y a la mujer un hombre idóneo. Pero se han confundido la palabra idónea. La palabra idónea no es de la fornicación. La palabra idónea es la de transmutar esas energías creadoras y convertirse en unos superhombres. Pero el hombre comenzó a derrochar, a pesar de que hubo una advertencia cuando Jehová lo puso en el paraíso y le dijo: de todos los frutos del huerto podrás comer, menos del fruto del árbol del bien y del mal, porque si lo haces, morirás. Fue una advertencia, pero se constituyó en una sentencia, porque esa advertencia, como no fuimos capaces de desarrollar esa capacidad y mantenernos con ese respeto hacia el Padre, cosa que lo teníamos cuando éramos andrógenos, entonces se perdió ese horizonte. El hombre comenzó a fornicar a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque probó del árbol prohibido. Y entonces nosotros decimos, bueno, la manzana, pero no fue la manzana. La parte simbólica de todo eso fue que por primera vez ellos tuvieron sus relaciones sexuales y derramaban las energías creadoras, cosa que ya estaban advertidos. Pero fue una cuestión a la ligera, sometido por la serpiente esa tentadora del Edén, que fue el que lo indujo a ellos a que tuvieran ese deleite, porque así tendrían el mismo poder de Dios. Entonces, ante esa situación, se perdió todos los valores esenciales. La sentencia cayó: ganarás, saldrás del paraíso, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y a la mujer parirás tus hijos con dolor, y a la serpiente andarás rastreras por la tierra, y la mujer te dará en el carcañal. Es así que eso tiene un simbolismo grandísimo. Una mujer que esté encinta y entra una culebra, el vaho ese la duerme y ahí la sacrifican, ahí la matan. Esa es la condena que tiene ella. Y entonces nosotros, por haber desobedecido ese mandato, por haber desobedecido lo que Jehová nos dijo, perdimos el horizonte, porque entonces le dimos más importancia a la serpiente tentadora esa que a lo que había dicho el arquitecto del universo. Entonces, a raíz de eso, salimos del Edén. Entonces ahí ya había un descontento, ya Adán ya no era el mismo personaje, ya cambió. Suscitó la ira, el orgullo, la vanidad, el amor propio, el odio, la fornicación, el adulterio, la lujuria. Todo eso se encadenó, desde ese momento se encadenó todo eso. Entonces, lógicamente que esa mente universal se perdió. Ya entonces, ya con esos agregados dentro de nosotros, entonces hay una corrección y hay una cuestión que la venerable logia blanca tuvo que hacer. Mente sensual, es la mente esa degenerada, es la mente esa de secuestradores, la mente esa de sicarios, la mente esa de
mandar ondas negativas. Y lo que nosotros estamos viendo ahora mismo, todo las dificultades en que estamos viviendo, que no es la mejor, guerra por todas partes y problemas sociales de toda índole, debido a que se perdió esa conexión con el universo, se perdió esa conexión con el cosmos, se perdió esa conexión con nuestro Padre Celestial, con nuestra Madre. Ahora estamos tratando de rescatar eso, haciendo un súper esfuerzo. Pero los valores esenciales de eso se perdieron. Tenemos que buscar la forma de mejorar nuestras condiciones de vida a través de este conocimiento, porque entre otras cosas es el único conocimiento que le dice a uno cómo y de qué manera podemos cambiar y cómo de qué manera podemos mejorar esas condiciones de vida. Gracias por tener este conocimiento. Gracias porque verdaderamente el cielo, las divinidades nos tienen pendiente a nosotros por estar aquí reunidos hoy y seguiremos reuniéndonos en nombre de ellos. Entonces, fíjense ustedes, de que la mente no es mala. Hemos sido nosotros los protagonistas de haber degenerado esa mente, de haber salido de ese entorno en que vivíamos. Sabroso, el hombre, todo, las frutas, los alimentos, los animales, porque los animales llegaron a nosotros para el sostén de nosotros, pero había que tener una responsabilidad para sacrificar una gallina. Ahora la cogemos y le quitamos el pescuezo y no la presentamos al Altísimo, porque ya se perdió todo eso. Pedí permiso para sacrificar ese animal y que nos sirva a nosotros de alimento. Para sacrificar una red también se pedía permiso. Entonces, en ese tiempo no había dinero. Era el trueque. Yo tenía la yuca y usted tenía el arroz, cambiábamos yuca por arroz. El otro tenía el maíz, cambiábamos. El que tenía la carne, cambiaba la carne por arroz porque no tenía el arroz y así. El dinero relativamente es nuevo. Anteriormente, inclusive hay regiones actualmente que no usan dinero, sino el puro trueque. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esa situación nosotros caímos en esa desgracia hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento quedamos fuera del Edén. Por esa puertecita que salimos, por esa misma puerta tenemos que entrar, pero a través de los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Para rescatar esos valores esenciales tenemos que hacer el súper esfuerzo, tenemos que trabajar intensamente. Por eso la palabra lo dice: tocad y os se abrirá, pedid y os se dará. Tocando puertas, pidiendo a la Madre Divina que nos ayude verdaderamente a ser mejores, que nos ayude verdaderamente a dar esa fortaleza para seguir adelante, porque sin ellos nada podemos y sin ellos nada somos. Si nosotros no es que nos vamos a acostumbrar a estar metidos de lleno en la oración y un pedigüeño, no. Pero si queremos hacer un trabajo idóneo para poder rescatar esos valores, tenemos que acudir a ellos, porque no hay otra forma. De tal manera pues que siempre he estado muy pendiente a esta conferencia, porque es que nosotros decimos que es la mente, pero es que nosotros mismos degeneramos esa mente. Fuimos nosotros los protagonistas de esa mente degenerada. No había mente sensual, había mente universal, y estábamos siempre conectados con el universo. No hacíamos nada si no era a través del permiso, a través de mucha reverencia al Padre, a la Madre y a toda la jerarquía celestial. El sembrador, cuando iba al monte, no cogía el machete a cortar y a ramajear, no. Él primero hacía un ritual, y en ese ritual pedía al cielo, a la naturaleza, que lo ayudaran
a sembrar lo que él quería sembrar ahí y que le dieran la potestad de eso. Entonces, a través de esa petición y a través de esa reverencia, hacía el corte del monte. Luego después venía la quema. Pero todo eso era un proceso idóneo por estar conectado verdaderamente con esa parte universal. Entonces los frutos se veían las frutas, se veían los productos de alimento. Entonces nadie tenía nada, todo era de todo. Si yo iba, por ejemplo, por un terreno, una finca, y veía unos mangos, veía algo, yo podía entrar ahí y coger los mangos que se requerían, los mangos que necesitaba. No iba a tirarle piedras y a desocupar el palo para entonces botarlo, no, sino en la casa somos 10, bueno, yo voy a llevar 10, 20 mangos, ya, listo. Y así, todo era con una reverencia y con un respeto hacia los demás. Ese respeto, todos esos valores se acabaron. Entonces, cuando ya salimos del Edén, con la sentencia, con la advertencia que se convirtió en una sentencia después, porque del hecho no éramos para que muriéramos, sino para que verdaderamente fuéramos producto de la naturaleza y que en realidad eso se mantuviera así. En el momento en que tuvimos la desobediencia, ya, en el momento en que pudimos verdaderamente violar ese mandato, nos convertimos en muertes vivientes. Ya estábamos prácticamente, no teníamos opción de nada. Entonces ahí comenzó a hacer estrago el ego, los defectos, los agregados psicológicos, porque no teníamos nada de eso. La primera raza duró siglos y siglos, pero por ley de naturaleza tuvo que darle paso, que fue la raza polar. Después tuvo que darle paso a la raza hiperpóvia. Luego la raza hiperpóvia también duró siglos y siglos. No se degeneraron, esas razas no se degeneraron, se mantuvieron puros. Pero por ley de la naturaleza tuvo que darle paso a la raza lemuria. Ahí en la raza lemuria fue donde vino el de Baraúte, porque por la separación de los cuerpos, ya entonces ya no éramos andrógenos, ya habían los dos cuerpos, varón y varona. Entonces fue algo tentativo, ya, según la escritura y la leyenda, de que Adán se entusiasmó cuando vio la hembra desnuda, ahí, y él desnudo. Entonces, cuando ya cometieron lo que cometieron por la serpiente tentadora, se dieron cuenta que habían pecado y que habían desobedecido la orden de Jehová. Entonces salieron a buscar la higuera para taparse, ya después de haber cometido. Y entonces salió la voz de Jehová diciéndole: Adán, Adán, no te escondas, que ya yo sé lo que hiciste. Cometiste, violaste lo que yo te había ordenado. Y entonces el resultado de eso fue que fue expulsado de... Entonces, cuando salió expulsado de ahí, comenzaron todos esos agregados psicológicos a crear esas facetas y a crear todo ese poco de grillete. Entonces él se resintió, entonces el amor propio, el orgullo, la vanidad, la mentira, la fornicación, y la prole comenzó a fornicar a diestra y siniestra. Entonces, con esa fornicación, ¿qué hubo? Hubo de que todos esos agregados psicológicos cogieron fuerza, cogieron poder en nosotros. Y a todo esto nos mandan entonces una comisión de ángeles para equilibrar el cosmos. Nos mandan una comisión de ángeles
y nos ponen el órgano condartiguador, que es el rabito ese de Satán, que si nosotros creamos aquí ese ojo del espíritu, vemos los rabitos aquí, el rabo de Satán. Entonces, ante esa situación, es un mandato divino y es un plan divino. ¿Por qué? Porque eso fue la recompensa de la desobediencia que nosotros tuvimos. ¿Para qué? Para que pudiéramos trabajar intensamente en nosotros mismos, crear conciencia plena de todos nuestros actos y poder regresar al Padre ya con esa maestría, ya con ese conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos enviados aquí a la tierra como chispa divina. Nos dieron este plano tridimensional para que hiciéramos un trabajo idóneo para despertando la conciencia y que todo lo que hiciéramos fuera consciente. Entonces, el Padre, al recibirnos allá, tiene que darse cuenta del trabajo que nosotros hemos hecho, indudablemente. ¿Y qué pasa? De que hay que entregarle al Padre el banderín. Padre, aquí estoy, todo está consumado. Ese trabajo que hizo Jesús, ese drama cósmico que hizo Jesús, tenemos que hacerlo nosotros en carne propia, ¿ya? Para poder liberarnos de todos esos agregados psicológicos y regresar al seno del Padre ya con maestría, con conocimiento, con enseñanza pura. Pero ahí hubieron muchos que intervinieron ahí en eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los romanos modificaron todos lo modificaron. Y con la modificación que hicieron los romanos, sometieron a la humanidad a esa pobreza y a esa ceguera espiritual. Todavía, a nuestros días, hay pobreza espiritual. Todavía no somos conscientes verdaderamente de hacer el trabajo idóneo. ¿Por qué? Porque estamos atrapados de esos agregados psicológicos. La conciencia está atrapada, mientras que no liberemos a la conciencia, que es la que nos da la luz y es la que nos dice, coge por aquí, coge por acá, no hagas esto, haz esto. Tenemos de qué echar mano, pero hay que hacer un trabajo de mucho sacrificio. Tenemos que sacrificarnos mucho. Los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Eso cuesta, eso cuesta. Cuesta lucha, cuesta bastante. ¿Por qué? Porque el ego no quiere morir. Entonces, para trabajar, transmutar nuestras energías, el ego no quiere. ¿Por qué? Porque hay un deleite, hay una pasión y un deseo animalesco creado desde esa época y que en realidad no nos deja verdaderamente hacer el trabajo que debemos hacer. Entonces, para navegar en esa mente universal, que es la recomendación acorde que hay pues en esta tarde, para navegar tenemos que trabajar intensamente en esos 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Porque de lo contrario no logramos verdaderamente llegar a esa mente universal. Entonces, quería llegar al punto básico de esa mente universal, porque nosotros pues, desde que se dio las separaciones de los cuerpos y comenzó el Génesis, que fue cuando comienza el Génesis a hablar, y la Biblia comienza desde ese momento de Génesis. Pero las 3 razas que huyeron, la polar, la hiperpolvia y la lemuria, fueron razas que no tuvieron necesidad de eso, todo lo tenían al servicio de ellos, porque eran respetuosos con la naturaleza. Todo se daba de tal manera tangible. Ya, era mucha reverencia para todo, era mucha reverencia y permiso. Entonces ya nosotros ni siquiera la comida la bendecimos, ni siquiera pedimos permiso para meternos un bocadito en la boca y comemos con una rapidez porque cree que se nos va a ir. Y todos esos valores se perdieron. Para aportar un poquito de que la mente no es mala.
¿Qué tal que nosotros lleguemos a ese punto, así como estamos, mundanos, llegar a conectarnos con esa mente universal? Eso sería un privilegio grande. Sí, hay veces que cuando uno hace la práctica para salir en cuerpo astral y sale uno en cuerpo astral, uno interiormente se siente alegre con solamente la salida en cuerpo astral, tangible, y llega uno y trae recuerdos de lo que vio y escuchó allá y recibir las enseñanzas a los pies de los maestros criticados de la Venerable Logia Blanca, ante el colegio de iniciados. Ahí recibir las enseñanzas, eso es maravilloso. Regresa uno acá y viene, lógico que eso no lo puede uno contar porque eso es para uno. Pero allá le dan dos enseñanzas a uno, le dan una enseñanza para uno y una enseñanza para la humanidad. Entonces lo que le dan a uno no debe contarlo porque eso es propio de uno. Y se siente uno contento, se siente uno satisfecho cuando le dan esos paseos a las zonas maravillosas y mira uno toda la vegetación, mira uno los colores esos maravillosos que existen, que no son esos colores que uno ve. Eso es la vegetación, linda, todo. Y entonces le dan un paseo también en los mundos infiernos, para que escojamos cuál camino quiere, este o este. Entonces uno decide, ya a raíz de eso. Cuando uno vuelve, se siente uno contento, se siente uno satisfecho, se siente uno alegre de ver de que ha escogido un conocimiento maravilloso. Yo he estado en la iglesia bautista, he estado en la iglesia evangélica, he estado en la iglesia adventista, he estado con los testigos de Jehová, porque mi mamá fue 40 años testigo de Jehová. He estado en los católicos porque eso es, por excelencia, todos nosotros salimos del catolicismo. Pero el catolicismo tiene bastante similitud con la gnosis. Lo que pasa es que ellos también perdieron esos valores, ¿ya? Entonces se sometieron al celibato y de ahí nadie... Porque ellos hablan del seminario. Y si nosotros nos damos cuenta que ellos hicieron seminario, viene de semen. Ellos conocen de eso, lo que pasa es que ellos le prohíben hablar de estas cosas. Ellos le prohíben, verdaderamente, la jerarquía de ellos le prohíben de que hablen de esto porque ellos conocen de la transmutación de las energías creadoras, conocen del semen, conocen del seminario. Y el cementerio que también viene de eso. Entonces, ¿qué ocurre? De que todo eso en conjunto, dañándolo de tal manera, se convirtió en una tragedia. Y entonces ahí vino la mente sensual, la mente intermedia, pero no había sino mente universal. Bueno, agradeciéndole la atención prestada, que este mensaje llegue a vuestro corazón hoy 17 de diciembre y que la paz sea con todos nosotros, paz inverencial.